Hola, feliz de iniciar un ciclo de videos en esta página en numerología metafísica, una página que ha sido creada con muchísimo amor, con el trabajo de 20 años, desde que de forma consciente descubrí la numerología. Me siento muy contenta, muy feliz de irles dando la bienvenida. Hola Jorge, qué gozo que seas el primero. María Elena, me da muchísimo gusto. Veo que también está Blanquita y pues me siento muy contento. Ya hay varios, aun cuando no veo sus nombres. Me parece maravilloso que se encuentren más que listos. Pues feliz de darles la bienvenida para algunos en su primera vez en este espacio. Hola Zarela, qué gusto. Otros ya conocen este espacio. Javier, bienvenido. Algunos de los que están presentes, Gloria, bienvenida. Zaira, qué gozo. Angélica, me da muchísimo gusto irlos recibiendo, darles la bienvenida a una nueva experiencia, a una aventura que se trata de descubrirnos a nosotros mismos. Mientras se van incorporando, y como es importante iniciar y tener las ideas todas claras desde un principio, deseo que hagamos una respiración para iniciar. Normalmente durante mucho tiempo, cuando comencé a dar las clases de numerología, siempre comenzaba haciendo una respiración de pranayama con la finalidad de podernos concentrar, de dirigir nuestros 5 sentidos hacia un solo punto. Y vamos a realizar una chiqui respiración con los tiempos más reducidos, pero con la finalidad de que podamos dirigir nuestra atención para abrirnos a esta maravillosa experiencia, la de descubrir lo que en verdad somos. Así que los invito a que alineen su columna vertebral, se enderecen, lleven sus hombros, los giren ligeramente, los roten ligeramente hacia atrás y con sus ojos cerrados vayan tomando conciencia de su respiración, alistándonos para descubrir, con el corazón abierto, a comenzar una aventura y maravillarnos ante lo que vamos y podemos descubrir acerca de nosotros mismos. Inhala profundamente y exhala. Inhala nuevamente y exhala. Y por última vez, inhala. Y con tu atención en tu respiración, simplemente te vas a permitir inhalar, retener, exhalar en 4 tiempos, dejando que cada espacio, la inhalación, la retención, la exhalación y ese tiempo para vaciarte, duren el mismo tiempo. Lo vas a hacer por ambas fosas nasales. Tu respiración es por la nariz. Inhalas, dejando que tu corazón, tu pecho se abra, retienes y exhalas. Y así sigue a tu propio ritmo, a tu propio tiempo, tomando conciencia de que con cada inhalación no solamente estás inspirando oxígeno, puedes respirar como un reflejo
de tu facultad de inspirar nuevas ideas. Y hoy te abres a la posibilidad de inspirar estas nuevas ideas acerca de ti mismo, pero también de reconocer lo que estás listo para trabajar en tu carácter, lo que estás listo para trabajar en ti mismo. Así que con tus ojos cerrados, escucha tu respiración. Siente el poder de dirigir tu atención hacia un solo punto, el bien. Y hoy toda tu atención la vas a dirigir hacia permitir descubrir más acerca de ti mismo. Cuando comenzamos algo, es maravilloso establecer una intención. Así que permite que la intención de este espacio sea descubrirte a ti mismo. Tus ojos están cerrados para permitirte viajar a tu mundo invisible y ponerte en disposición de poder verte a ti mismo de una manera distinta. Pero también mirarte con los ojos de un niño en estado de primeridad, dispuesto a descubrir algo nuevo. Así que siente que permites a tu alma danzar en el gozo del descubrimiento. Inhala profundamente y exhala. Inhala nuevamente y exhala. Y por última vez inhala y antes de abrir tus ojos comienza a mover tus hombros haciendo grandes círculos para que te permitas estar en una postura relajada. Mueve tus muñecas haciendo grandes círculos y lleva tu cabeza hacia tu pecho para que luego lleves tu barbilla hacia el techo y gires tu cuello. Hoy te permites ser flexible. Al llegar al centro giras hacia el lado contrario. Te abres a ver desde nuevos ángulos tu experiencia con lentes distintos. Y cuando ya hayas dibujado una sonrisa en tus labios, cuando te sientas contento, emocionado, feliz, abre tus ojos y regresa a la conciencia de este espacio. Les doy la bienvenida a todos los que se fueron incorporando. Hicimos una muy pequeña ejercicio de respiración para dirigir nuestra atención y que ponerle una intención a este espacio, a esta hora, a este aprendizaje. Siempre me gusta, y de hecho en el libro que ya registré en derechos de autor con toda la metodología de numerología metafísica, porque es una visión propia,
comencé, la introducción habla de el camino. Cada vez que iniciamos un nuevo camino, es muy importante estar consciente que toda historia tiene un personaje principal. Y es fundamental que sepas, en tu historia, en tu vida, tú eres ese personaje principal. No la filosofía que sigues, no el camino en sí, porque si no uno se pierde. Tú eres el personaje principal. Y cuando comienzas a recorrer un camino, es importante estar conscientes de que recorremos ese camino con la finalidad de descubrir más acerca de nosotros mismos. Y hoy te invito a que esa sea tu intención al iniciar esta aventura. Estar abierto a descubrir más acerca de ti, a conocer cuáles son tus desafíos, porque hoy únicamente nos enfocaremos en 2 de nuestros desafíos por cuestión de tiempo, para con ello generar herramientas y trabajar y poder comenzar el trabajo de gobernar nuestro carácter. Para gobernar nuestro carácter es fundamental, primero, conocernos a nosotros mismos, o sea, primero reconocer cómo es que actúo, cuál es el sentido que estoy sosteniendo. Me siento muy emocionada de, por primera vez, de esta manera, en un video, compartir la información que he desarrollado a lo largo de 20 años. Aunque quisiera compartirles cómo fue mi encuentro con la numerología, porque es muy importante para saber cómo es que surgió la numerología metafísica. Yo desde niña jugaba a sumar las fechas, me preguntaba y decía, si sumo los días de nacimiento me da tanto, y si sumo el mes me da tanto, y si sumo el año me da tanto, y si sumo nada más los 2 dígitos del último año me da tanto. Y así me la pasaba jugando a todas las cifras, llevarlas a una. Cuando descubrí la numerología fue a través de la que considero es mi maestra de numerología, y no es precisamente porque ella me haya dado clases de numerología, porque nunca fui su alumna de una forma formal en un salón de clases, pero la iridióloga, cuando yo llegué por primera vez con ella, me preguntó mi fecha de nacimiento y me dijo tantas cosas acerca de mí que me sorprendió, y primero pensé que a lo mejor mi tía, que era quien había sacado la cita con ella, le había podido decir acerca de mí. Pero después comenzó a decir cosas que eran tan profundas que a nadie les había platicado, que me causó muchísima curiosidad. Y entonces fue así que comencé a estudiar numerología. Así me adentré. Y la primera vez que di un curso de numerología, veía a mis alumnos, íbamos a hacer supuestamente nada más 3 amigas y yo, iba a ser una plática, un compartir con amigos, y una de mis amigas, que fue también maestra mía en otros aspectos, me había armado un grupo de 12 alumnos. Entonces, para mi sorpresa, tenía 12 alumnas escuchándome y les veía la cara como de dificultad para asimilar. Entonces yo decía, pero sí es muy sencillo de entender. Y reconocí que en realidad para mí había sido muy sencillo de entender, porque desde muy pequeña, como si fuera un juego, como si algo en mí ya lo supiera, había trabajado siempre con las ecuaciones numerológicas. Así que empecé, después de esa clase, en la que creí que en una sola clase podríamos hablar de numerología, me di cuenta que requería de más tiempo para poderse asimilar. Y entonces fue así como inicié el primer curso, que creo Rosa Mari está presente hoy. Es la alumna que dice que tiene todos los manuales que he hecho, porque ha tomado todos los cursos que he dado a lo largo de muchísimos años, ya son 10. Y dice que siempre se pierde su número 8 porque decide viajar siempre cuando le corresponde el número 8.
Pero bueno, fue así como me inicié dando clases de numerología y primero trabajé sobre la numerología tántrica, porque hay muchos tipos de numerología. Hay numerología pitagórica, numerología fenicia, numerología cabalística, numerología maya, numerología tántrica, y hoy en día se han formado muchas más corrientes. Las que más prevalecen es la numerología pitagórica, que tiene un solo factor, digamos un solo indicador. La suma de todos los números de nuestra fecha de nacimiento nos llevan a un número, y solo trabaja con 9 números, entonces hay 9 posibilidades, 9 lentes para vernos. Después conocí también la numerología maya, que es sorprendentemente interesante, pero como los calendarios no corresponden al calendario que actualmente manejamos, es muy complicado poder, primero tiene que estar trabajando con el calendario maya, y entonces resulta no es práctica para realizarla de forma continua, de forma fácil y sencilla. Entonces, después de descubrir muchos y estudiar muchos tipos de numerologías, dirigí mi atención hacia la numerología tántrica, que me parecía muy atractiva porque no solo tenía un solo factor, tenía más factores, 5 factores para ser preciso, y lo que más me gustó es que no era como pues como a veces sucede con la astrología cuando no la entendemos, porque la astrología también es una metodología para generar desarrollo del entendimiento de uno, pero como en el sentido común la conocemos como el horóscopo del mes, entonces se ha desvirtuado su sentido original y a lo mejor nos hemos quedado en pues soy Leo. Y yo soy Leo, ¿no? Entonces por eso lo digo. Así que muchas veces desde el horóscopo nos catalogamos en soy Leo o soy Piscis o el signo que ustedes cada uno sea, y pues ¿qué quieres? Así soy. Me encantó la numerología tántrica porque no era así soy, sino así puedes trabajar en ti. Y entonces durante mucho tiempo me dediqué a dar y a enseñar, estudié, profundicé muchísimo en la numerología tántrica y impartí cursos de ese tipo de numerología. Pero después, con el tiempo, al también empezar a enseñar metafísica, me di cuenta que los números estaban asociados al todo en el mundo visible ser la representación del mundo invisible. Descubrí que los números estaban asociados a ciertas leyes de la vida desde la metafísica, y fue así como comencé primeramente a ir como entretejiendo la parte metafísica con la numerología tántrica, pero después generé una metodología que no solamente, digamos, es como un maquillaje, no es solo por encima, no es que solo haya cambiado nombres, sino el fundamento del cual parte la numerología metafísica es diferente al punto donde parten otras numerologías, sino es que la mayoría. Esa es la diferencia básica, esa es la diferencia primordial, el principio de donde partimos. Y pues es un gozo, me siento emocionada de poder compartir contigo que hoy estás presente, esto que he desarrollado a lo largo de tantos años, pero sobre todo de mucha comprobación. Y entonces comienzo con esta plática, esta introducción, con lo que siempre inicio todos mis cursos, diciendo: no me creas nada de lo que hoy te diga, compruébalo. Cuando creemos algo, es por fe. No se hace una aprehensión, porque para hacerlo nuestro tiene que haber una comprobación. Así que yo te invito
a que empieces a comprobar, a que juegues comprobando, que sea como una especie de juego, para que veas que tiene sentido. Hoy vamos a ver como una chiqui probadita, porque estudiar numerología Jorge y Rosa Mari, que están presentes, y pues Rosa Mari hace 15 años que me conoce, y entonces desde hace 15 que compartimos de alguna manera la numerología, aunque empecé a dar clases en sí hace un poco más de 10 años, porque ya tomó el primer curso hace como 12. Y Jorge hace 10 años que lo conocí justo gracias a la numerología. Él me pidió, me buscó generó que deseaba una carta numerológica, y entonces fue así como nos conocimos. En ese entonces hacía cartas numerológicas de manera individual. Y pues ellos ya... a Jorge es maravilloso. Él a todos lados donde va, ve, observa cómo actúa el individuo, y entonces siempre no tiene duda alguna en preguntarle la fecha de nacimiento. Tengo una dentista que conozco desde que soy niña. Bueno, no la tengo, o sea, conozco a una dentista y la conozco desde que soy niña, y jamás me habría atrevido a preguntarle su fecha de nacimiento. Jorge la conoció, y en la segunda ocasión en la que platicó con ella ya tenía su fecha de nacimiento. Y entonces es así, él tiene una gran facilidad para todos, sin duda alguna, preguntarles la fecha de nacimiento y hacerles su numerología. Así sea que estemos en una reunión celebrando el fin de año o estemos donde estemos. Así que te invito a que compruebes para que puedas darle sentido, pero sobre todo para que lo hagas tuyo. ¿Cuál es la finalidad? No es la de catalogar a los individuos, no es la de poner a un individuo en un cajón, porque muchas veces se confunde la numerología con eso, con una creencia de que el individuo voy a etiquetarlo. La numerología metafísica no busca generar ningún tipo de etiqueta, porque reconoce parte del principio de que todos somos nuestra propia y única causa. Es decir, nosotros somos, a través de nuestro pensar y nuestro sentir, quienes causamos nuestras experiencias. En consecuencia, la fecha de nacimiento que de alguna manera elegimos solo simboliza el trabajo que como alma hemos elegido realizar para generar desarrollo. Es decir, los números de tu fecha de nacimiento son indicadores que te hablan de cómo puedes trabajar en tu carácter para seguir creciendo, para seguir progresando como alma. Y pues vamos ya a irnos adentrando de lleno en el tema. Me gusta siempre explicar la etimología de una palabra para que podamos comprenderla. La numerología etimológicamente significa la ciencia que estudia, o sea, número viene, numerología se divide en número y logía, y entonces logía significa ciencia, entonces es la ciencia que estudia los números. Desde la perspectiva de numerología metafísica, entonces hablaríamos de la ciencia que estudia el significado real de los números, no desde el sentido matemático, sino desde el sentido simbólico. La numerología metafísica es una visión que he desarrollado y me denomino, mi nombre real es Yo Soy. Entonces, que Yo Soy ha desarrollado a lo largo del entendimiento que he ido generando tanto de la numerología como de la metafísica, y he descubierto que si nos fuéramos a los orígenes, no hay un origen específico para la numerología, pero vemos que tanto la cábala, los estudios de Pitágoras, o sea, la parte de la numerología pitagórica, y muchos estudios de filosofías muy antiguas, en realidad todos se unen a lo mismo. Antes no se llamaba metafísica,
se cree que fue un alumno de Aristóteles el que denominó metafísica, porque Aristóteles tenía un libro acomodado con la información que correspondía a la metafísica después de la física. Eso es lo que se considera o se cree. Estudiando a Aristóteles, pues podríamos ver que no, en realidad metafísica es porque tiene que ver más allá de lo físico, con el mundo invisible, con lo relacionado a los pensamientos. Pero hoy han descubierto que el término es mucho más antiguo que el de Aristóteles. Así que si nos vamos a sus orígenes es muy difícil determinar uno solo. Yo podría, desde mi perspectiva, desde mi opinión personal, decir que sus orígenes están ligados a la ciencia de la vida, a la ciencia que estudia y que no podemos decir, no hay una ciencia como tal que conozcamos, tiene distintos nombres a lo largo de las épocas, pero es la que estudia al ser. Y entonces decidí ponerle numerología metafísica porque se basa en los principios de la metafísica. Es un estudio que profundiza con la esencia real de cada individuo, pero sobre todo es un camino de autodesarrollo. No solamente es para tener plática en una reunión, para podernos divertir y yo en un tiempo cuando comenzaba a practicar y la gente sabía o descubría que sabía de numerología, me decía enseguida, dime cuáles son mis números, y entonces se convertía en algo como un tema de plática de una reunión. Para mí era divertido porque podía así comprobar lo que he ido aprendiendo. Eso es parte del proceso, pero en realidad la finalidad debe ser conocernos a nosotros mismos, conectar con quien en verdad somos y mostrarnos el trabajo que podemos realizar para transformar y gobernar nuestro carácter. ¿Cómo podríamos definir qué hace la numerología si nos abrimos a este camino? ¿En qué nos ayudaría? Pues nos ayuda a descubrirnos, nos ayuda primero a reconocer la grandeza que hay en nosotros, en cada uno de nosotros y en los demás. Porque cuando reconocemos la grandeza en uno y en todo, entonces podemos experimentar la perfección, podemos experimentar el amor real, porque el amor real es entender quién en verdad somos. Cuando piensen, por ejemplo, qué materia amaban más, pues aquella que les era más fácil entender. Entonces también cuando sentimos amor por alguien es porque nos es fácil entenderlo. Cuando empieza a haber complicaciones para entender su manera de actuar es cuando empieza a haber fricción en la manera de relacionarnos. Y entonces la numerología nos ayuda a entender, a comprender quién en verdad soy, por qué actúo como lo hago y por qué reacciono de manera determinada. Nos impulsa a reconocer el trabajo que como alma hemos realizado a lo largo de muchísimas experiencias, a reconocer los talentos, o sea, nuestras cualidades y habilidades que hemos desarrollado. Y entonces cuando nos entendemos a nosotros mismos por qué actuamos como actuamos, y entendemos a los que nos rodean, es decir, comprendemos, porque a veces creemos que todos están mirando una misma situación desde la misma perspectiva que yo, y cada uno la miramos como con unos lentes diferentes. Me gusta siempre esto explicarlo como con la película de La búsqueda de un tesoro perdido, en donde tienen unos lentes y con los que algo que no estaba en el mapa, al moverse los lentes, va apareciendo y surgiendo en el mapa. Así siento que cada uno, dependiendo de los números que tenemos, vemos la vida desde diferentes ángulos. Ahora, esto no significa que no tengamos, que no poseamos las mismas habilidades y cualidades. Este es otro de los aspectos muy importantes que diferencia la numerología metafísica de cualquier otro tipo de numerología. La numerología metafísica parte de reconocer que cada uno de nosotros somos una partícula de lo que Dios es.
En consecuencia, estamos completos, poseemos todas las habilidades y todas las cualidades. Pero imaginen que van a entrar ustedes ahorita a una universidad. Si quieren estudiar para, por ejemplo, medicina, pues no se van a inscribir en la facultad de arquitectura, pues se inscriben en la facultad de medicina. De la misma manera, el alma, en función de lo que ha elegido trabajar y desarrollar como entendimiento de sí misma, en el punto en el que se encuentra desarrollo, elige generar las condiciones para entonces poder trabajar en ellas y desarrollarlas. Desde esa perspectiva, el trabajo se encuentra en equilibrar lo que son nuestros desafíos, trabajar en nuestro carácter para equilibrar nuestros desafíos, pero de ahí podemos seguir desarrollando todas las habilidades que poseemos, porque todos poseemos todas. Eso a mí me parece maravilloso, pero tenemos que comenzar primero por un punto. El punto en el que reconociendo nuestros talentos y que están formados por nuestras habilidades y cualidades, de ahí impulsarnos para trabajar en los desafíos, en aquellas habilidades que aún no hemos entendido del todo o que no hemos desarrollado. Es como si fuéramos bebés que estamos empezando a caminar y entonces al trabajar en ellas nos caemos. Así que cuando nos entendemos a nosotros y entendemos también desde qué lentes está mirando el otro la misma situación que yo, es más fácil entender al otro. Y entonces nuestras relaciones se transforman. A lo largo de estos 12 años dando clases de numerología, eso es lo que he podido comprobar en todos mis alumnos, que sus relaciones han cambiado. Muchos, cuando tenían conflictos o roces muy importantes con alguien en su familia, al poder comprender, es que el otro ve las cosas de esta manera, generan una relación más armoniosa con todos. ¿En qué se basa la numerología metafísica? Pues en que cada número representa una verdad, un principio o una ley de la vida y está relacionada a ciertas habilidades y cualidades. Entonces, de esta manera, la numerología metafísica trabaja con la fecha de nacimiento, porque, por ejemplo, la numerología cabalística trabaja con, digamos que utiliza el nombre para extraer estos indicadores, relacionando cada letra hebrea tiene un valor numérico y entonces así hacen su numerología. Nosotros trabajamos con la fecha de nacimiento porque cada número simboliza un sentido, que a su vez se traduce en una actitud y genera en el mundo visible su reflejo correspondiente. Y entonces la numerología metafísica nace del principio de que cada individuo es su propia y única causa. Por tanto, creamos nuestras experiencias a través de lo que pensamos y sentimos como verdad. Este punto es fundamental porque entonces partimos de entender que no es ni la suerte, ni el destino, ni que está predecido, o sea, predeterminada nuestra vida. La numerología metafísica no es predictiva. Utiliza los números de mi fecha de nacimiento solamente para trabajar y realizar ciertas ecuaciones con las que descubro mi carácter. Descubro cada número como un indicador, cosas acerca de mi carácter o de los demás para poderlos entender, pero de ninguna manera predetermina o predice mi futuro o mi vida o mis experiencias. ¿Qué es lo que determina nuestras experiencias? Ahora sí, ya adentrémonos. ¿Qué es lo que le da vida a nuestras experiencias? A veces creemos que, pues fue suerte que tuviera tal situación o fue mala suerte. O en Colombia, por ejemplo, dice, está de buenas cuando genera cosas que aquí en México diríamos tuvo suerte. O cuando generamos experiencias desagradables. ¿Qué es lo que produce en realidad las experiencias? Pues nuestro carácter.
los pensamientos y el sentido que de manera habitual sostenemos. Esos son los que le dan vida a nuestras experiencias. Por ello, trabajar en tu carácter es lo que te garantiza poder cambiar tu vida. Y cuando cambias tu vida, cambia tu mundo, cambia tu entorno. Puedes cambiar la manera en la que te relacionas con todos los demás. Ese es el gran regalo que la numerología metafísica desea brindarte, desea ofrecerte, si eliges adentrarte en el camino de descubrirla y con la intención de descubrirte a ti mismo. Así que todo se trata de nuestro carácter. Utilizamos los números de nuestra fecha de nacimiento solo como un indicador de lo que nuestra alma ha elegido trabajar, para entonces poder comprender lo que nos está impidiendo dentro de nosotros mismos expresar la vida que anhelamos, es decir, expresar nuestros sueños, nuestros anhelos, la plenitud. Cuando comenzamos a trabajar en nuestro carácter, cuando comenzamos a gobernarlo, entonces empezamos a conquistar el cielo, a conquistar la armonía y podemos expresar de esta manera la plenitud. ¿Todos me siguen? Espero que sí. Y que tengan papel a su lado, hojas en blanco, su lápiz y pluma, porque les voy a pedir que escriban ahorita su fecha de nacimiento. Me gusta siempre, soy un 4 y ahorita van a ver qué tiene que ver el 4, que pongan su nombre, como son conocidos, porque nuestro nombre real de todos es Yo Soy, pero como somos conocidos en nuestra experiencia, a mí todo el mundo me conoce como Verónica Fuster, pero desde mi carrera los maestros me decían Fuster cuando pasaban lista, y entonces así me empezaron a decir muchos amigos, oye Fuster, y en mi carrera profesional decidí elegir ese nombre, Verónica Fuster. Pero mi nombre es, como estoy registrada, es Verónica Hermosillo Fuster. Se los comento porque ahorita lo van a ver en mi tarjeta. Mi fecha de nacimiento es 4 de agosto de 1970. Así que les invito a que escriban su nombre y su fecha. Y vamos a trabajar, a ir trabajando en cómo es que se sacan, se realiza la ecuación. A través de la página los invité a tener las fechas de nacimiento de aquellos a quienes aman, de aquellos que son especiales para ustedes, para que puedan ir haciendo esto no solo respecto con su fecha, sino también la de aquellos a los que están interesados en entender. En la numerología metafísica tenemos 7 factores numerológicos que se dividen en 3 categorías. Una de ellas es el factor de desafío, otro es el factor de talentos y el otro lo veremos mucho más adelante. Hoy nos vamos a concentrar en el factor de desafío, que como su nombre lo indica, pues es lo que tenemos que trabajar para llevar, digamos, a un punto de equilibrio, porque cada factor tiene polaridades. Hagan de cuenta que es como un péndulo, podemos ir de un extremo a otro y lo que se busca es que lleguemos al punto de equilibrio, que es el desarrollo de esa habilidad. Cuando estamos en ese punto de equilibrio es que hemos desarrollado la habilidad y todos los desafíos se trata de eso, que trabajemos para generar el desarrollo de la habilidad y llevarlo a un nivel de talento. Porque los desafíos son justamente los que nos impiden pues poder expresar la vida que anhelamos. Son los que nos llevan a tener pensamientos habituales y reacciones también habituales. Así que pasando de la parte de los factores, vamos a hablar ahora de la ecuación numerológica. En la numerología metafísica trabajamos con una ecuación y con un mapa numerológico. Hoy vamos a ver, más allá que en sí entrar ya en esos detalles, cómo se hace la fórmula para determinar, o sea, vamos a ver la fórmula para llegar al resultado
de los dos factores de desafío que vamos a ver hoy. El primero es el factor de poder y el segundo se llama factor de fuerza. El factor de poder está relacionado con el día en el que naciste y el factor de fuerza está relacionado con el mes con el que naciste. Antes de entrar de lleno, porque para quienes tenemos una sola cifra en nuestro día, por ejemplo, pues es muy fácil. Yo soy del día 4, entonces mi factor de poder, mi número de poder, pues es un 4. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los que nacieron el día 13? Del día 12 en adelante. Tienen que llevar a una sola cifra que corresponda del 1 al 11, porque el 10 no lo vamos a hacer 1 y el 11 tampoco lo vamos a convertir en 2. Entonces, quienes nacieron del 1 al día 11 o en el mes del 1 a noviembre, que sería el 11, se van a quedar así sus números. Quienes nacieron del 12 en adelante, del 12 al 31, tienen que hacer una reducción numerológica, es decir, llevar a una cifra que tenga como resultado del 1 al 11. Pongamos como ejemplo, los que nacieron el día 29 van a sumar 2 más 9 y eso les va a dar 11. Entonces, así dejan su número. Los que nacieron en un día 19 van a sumar 1 más 9, les da como resultado 10 y entonces van a dejar ese número como si fuera de una sola cifra, porque en numerología metafísica tenemos 10 números y el 11avo lo vemos como un indicador. Es decir, trabajamos con el número del 1 al 11. Así que les voy a pedir que entonces pongan primero escriban poder y luego al lado escriban fuerza. Y entonces poder está relacionado a mi día de nacimiento y el factor de fuerza está relacionado con el mes de mi nacimiento. Poder y fuerza, día y mes. Y entonces, si son del número, si nacieron un día 13, van a poner 1 más 3, me da 4. Entonces, mi número de poder sería el 4. Quienes tienen del 1 al 11, pues van a dejar 1, 2, 3 y así sucesivamente. Así que en su tarjetita anoten el número de poder. En mi caso es el 4. Ese es el número de poder. Si alguien ahorita tuviera una duda, voy a ir leyendo lo que me vayan escribiendo para poder ir respondiendo. Entonces, si alguien respecto a su día de nacimiento tuviera duda, por favor escríbamelo. Entonces tenemos que primero es del 1 al 11, los dejo tal cual. Del 12, el 12 ya se convierte en 1 más 2, nos da 3, y así sucesivamente. Un día 22, por ejemplo, nos da 4 y un día 31 también nos da 4. Entonces tenemos el número puro, pues es el que nace en un día 4. Los números compuestos, pues son los que nacieron un día 13, un día 22 o un día 31. Y esas 4 diferentes opciones tienen las 4 el mismo resultado, que sería el 4. Cuando ya vemos numerología mucho más profunda, ya se va haciendo una diferencia entre, digamos, de manera más precisa o puntual, exactamente en el día nacido. Pero ahorita de manera general lo reducimos de esta forma. Y el mes pues es mucho más sencillo, porque los nacidos de enero a noviembre pues van a quedar con el mes. Yo soy de agosto, así que entonces quedo con un 8. Los que nacieron en noviembre pues se quedan con el 11. Los que nacieron en diciembre, al ser un número 12, corresponder el mes al número 12, entonces van a sumar el 1 más 2, nos da 3. Entonces los nacidos en diciembre, su factor de fuerza correspondería al número 3. Así que espero que ya tengas anotado
en tu formato el número que corresponde a tu factor de poder y el número que corresponde a tu factor de fuerza. Si ya lo tienes, practícalo entonces con la gente que es cercana a ti, con tus familiares, con los que deseas saber también cuál es su numerología. Entonces les doy unos minutos, bueno, no unos minutos, suena como a mucho tiempo. Esto es muy sencillo, son los dos factores, que no significa que son en los que más trabajo tenemos por realizar, pero digamos en cuestión de las fórmulas numerológicas pues son las más sencillas, porque ya los otros 5 factores corresponden ya a hacer operaciones diferentes. Estos dos son muy sencillos y entonces pueden ir traduciendo de manera rápida el número de poder y de fuerza. Mándenme si quieren un corazoncito para saber que ya todos han trabajado. Pensemos, por ejemplo, en alguien nacido el día 15, pues su número de poder sería un 6. En alguien nacido en un día 27, su número de poder sería un 9 y así sucesivamente. ¿Qué es lo increíble en la numerología metafísica? A diferencia, por ejemplo, de la numerología pitagórica, en donde les comentaba que era un solo factor, o sea, solo hay 9 matices sobre los cuales vernos. En la numerología metafísica tenemos 7 indicadores. Por ejemplo, para quien es del 2 de octubre, entonces su número de poder es el 2 y su número de fuerza es el 10. En el caso del número 10, no se reduce a un número 1, se deja como 10. Entonces los nacidos en el mes de octubre se quedan como 10. Los nacidos en el mes de noviembre se quedan como un 11. El único que cambia en cuestión del mes es el de diciembre, ese no va a quedar como 12, ese se suma 1 más 2 y entonces quedaría el 3. Les decía que lo que es maravilloso en la numerología metafísica es que tenemos 7 factores que nos dan información acerca de nosotros. Es muy precisa. Cada factor numerológico enfoca la atención a una dirección distinta. Entonces podemos conocernos de una manera mucho más profunda, conocer nuestros talentos para de ahí impulsarnos a trabajar nuestros desafíos. Y hoy, de los 3 números de desafíos que hay, hoy únicamente vamos a ver 2. Ya que tengamos nuestra ecuación, nuestras fórmulas realizadas, vamos a ver que entonces los factores de poder y de fuerza representan los desafíos del individuo y marcan el trabajo a realizar por el individuo para gobernar su carácter y lograr así activar el poder, la fuerza y la convicción necesarios para desarrollarse. Es decir, ¿con qué tiene que ver el factor de poder? El factor de poder, al estar relacionado con el día en el que nací, ¿de qué nos habla? Nos habla del trabajo a realizar para activar nuestro poder. Los aspectos que tienen que ver con este factor tienen que ver con el mundo invisible del individuo. Es decir, hablan de la manera en la que el individuo se relaciona internamente. Y el factor de fuerza que representan las habilidades y cualidades que el individuo debe activar para expresar su fuerza, tiene que ver con cómo actúa, con cómo los demás lo ven, porque está relacionado a cómo nos perciben los demás. Entonces, en uno es cómo somos en nuestro mundo invisible. Y el factor de poder, pues solamente nosotros podemos verlo. El factor de fuerza es algo que es así como los demás nos ven. Esta podríamos decir que es la explicación de uno y otro, lo que diferencia la información que me da el factor de poder y la información que me da el factor de fuerza. Uno me ayuda a activar mi poder porque está relacionado con mi mundo invisible y otro me ayuda al trabajar en esas características
a activar mi fuerza. Y entonces va a estar dirigido a cómo me expreso visiblemente en mis relaciones y en mi actuar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos ya tienen sus datos? Bueno, pues vayamos trabajando en la parte. Creo que el tiempo se nos ha ido volando, definitivamente. Cuando doy clases de introducción, normalmente una primera clase dura 3 horas. Y en una clase de introducción en donde hablamos acerca de todos los números, lo vemos en 2 semanas. Así que por eso les decía que es una chiqui probada. Hoy lo que vamos a ver, más allá que poder ver todas las características, porque tengo preparados para ustedes no solamente como la característica más importante de cada número como desafío, sino también ejemplos de individuos que son personalidades que de una manera general todos podamos conocer y entonces podamos poner una imagen de a qué me estoy refiriendo. Hay un aspecto importante a explicar antes de que me adentre en darles las características generales de los números, y es comprender que los números tienen matices. Matices que son resultado de las combinaciones, porque como tenemos 7 factores, tenemos 7 números diferentes y entre ellos generan una combinación, y esa combinación va a generar diferentes matices para cada número. Hagan de cuenta que es como si ahorita hubiera diferentes individuos que estuviéramos en un salón de belleza y fuéramos a que nos pintaran el cabello a todos de la misma manera, con el mismo color, el mismo tubo, la misma numeración y la misma marca. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, a mí, que lo tengo ahorita rojo, trataran de pintarme con el matiz, por ejemplo, güero? No me agarraría el color. El matiz que tendría como resultado sería muy diferente a alguien que tenga el cabello, digamos, güero con un poco de canas. Pensemos en un cabello virgen, pues va a tomar más fácilmente el color que un cabello que ya ha sido pigmentado, un cabello con canas o sin canas. Entonces, de esa manera, pigmentar el cabello es algo así como la ecuación numerológica completa. Analizar una ecuación numerológica no es solamente verlo desde un solo número. Hay que tomar en cuenta todos los números. Es como si nos subiéramos a un elevador y entonces miráramos el panorama completo. Ahorita nos vamos a enfocar en cuestión de 2 factores. Cuando ya se van descubriendo todos los factores conforme se va avanzando en este estudio, entonces se puede hacer este proceso de subirme a un elevador y poder ver la ecuación completa. La ecuación nos ayuda a ver de una manera fácil y sencilla todos los números todos los factores de un individuo, y el mapa numerológico ya implica otro tipo de conexiones, nos ayuda a profundizar más en el análisis numerológico del trabajo a realizar para un individuo. Así que este aspecto es importante, porque no podemos quedarnos con la idea de, yo conozco, no sé, pensemos por ejemplo de mi papá es un 8, y entonces pensar que todos los 8 que yo conozca en el factor de, por ejemplo, de poder, van a ser exactamente igual que mi papá, porque cada número tiene 2 polaridades, ¿sí? 2 como extremos, y está el punto de equilibrio, que sería el punto de desarrollo de la habilidad, de ese sentido correcto. Entonces, un individuo puede ir de un extremo y luego pendulear al otro, el mismo individuo, y puede estarse expresando aparentemente de 2 formas opuestas. Puede haber alguien que siempre se mantenga solo en un extremo y entonces su trabajo sea llevar al punto de equilibrio. Puede haber alguien que ya haya hecho, sin estar, digamos, consciente, un trabajo, y en lugar de estar en las polaridades, ya esté más acercado hacia el punto de equilibrio de esa cualidad. Entonces no podemos
los ejemplos que yo les dé, determinar que así van a ser todos los individuos que tengan ese número, porque cada uno ha trabajado de manera diferente el desarrollo de ese número y del sentido de la actitud que acompaña al número. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? Pues bueno, mañana yo creo vamos a dejar, los voy a dejar en suspenso. Hoy les voy a hablar de un sentido general de la energía que está relacionada con cada número. Y mañana veremos ya específicamente como desafío lo que cada número nos indicaría de una forma general. Pero hoy para que no se vayan así como de ¿cómo? No, entonces no voy a saber qué significa que yo sea un 4-8. Es importante en la numerología, cuando doy las clases, porque ahorita pues presencialmente no las estoy dando, voy a comenzar un curso a través de Zoom, pero siempre consideré, en alguna ocasión he llegado a dar cursos intensivos, es decir, en un fin de semana, comenzando en viernes, en sábado y domingo, todo el día. Pero me he dado cuenta que es mucho más fácil asimilar la información cuando ésta va teniendo un espacio para poder ir comprobándola, para poder ir masticándola. Y por ello es que decidí no seguir dando cursos intensivos, sino cursos que tuvieran un espacio de separación, por lo menos de una semana entre uno y otro. Hoy, como estamos viendo solo una parte, digamos, de lo que sería un día de cursos, entonces mañana vamos a ver la segunda parte, en la que de una forma general veamos los 11 números, cuál es la actitud que depende a la que se refiere cada número. También hay otra cosa que me gustaría explicarles. Imagínense, para poder entender qué es esto de cada número, que todos los que ahorita nos encontramos conectados a través de esta maravillosa herramienta que hemos generado, imagínense que estuviéramos todos en un cine, mirando una película. Y no sé si les ha pasado que salen de la película y entonces cada uno empieza a hablar de la película y de repente alguien dice, ¿y eso a qué hora sucedió? Alguien captó una cosa de la película y los demás tienen otro sentido. Cada uno va a mirar la película desde sus propios lentes, es decir, desde el ángulo a través del cual percibe su mundo visible. Y entonces eso hace que la atención se dirija a un personaje diferente. Entonces, si todos estuviéramos en un cine, uno va a mirarlo desde el asiento del 1, desde el lente del número 1, otro desde el lente del número 2, otro desde el 3, otro desde el 4, del 5 y así hasta llegar al 11. O sea, cada uno vería la misma película desde un sentido diferente. Por eso es que cuando hablamos en nuestra familia de ciertas experiencias, cuando los hermanos nos reunimos y comentamos acerca de un evento, es muy frecuente que uno diga, no, pero las cosas así no fueron, así no sucedieron. Pareciera como que si estuviera hablando de una familia completamente diferente y no de la mía. Y tiene que ver con que no está hablando está hablando de lo que percibió desde sus propios lentes de esa experiencia, de esa situación. Veamos entonces cómo son, con qué están conectados de manera general nuestros números. Vamos a descubrir, déjenme abrir, porque si teníamos el tiempo, pero no me gusta nunca corretear o dar la información solamente por darla. Me gusta sentir o percibir que la estoy dando en un tiempo en el que puede ser asimilado, que puede ser digerido y que puede ser utilizado.
porque generamos la información con la finalidad de utilizarla. No sirve de nada aprender y aprender y aprender y aprender, y entonces hay un número que descubriremos mañana, que le preguntas: ¿y para qué estás tomando ese curso? ¿Cómo que para qué? ¿Para saber? ¿Para conocer? Pero nunca lo practicas, ¿no? Solo quiero conocer. Y entonces es como si fueran una biblioteca andante. Llevan información en su conciencia, pero no la ponen en práctica, porque su intención era solamente conocer acerca del tema. Para poder hacer algo nuestro, es preciso utilizarlo. Entonces, la idea que tengo al compartir con ustedes estos dos factores es que puedan utilizarla en su propia experiencia, que puedan ponerla en práctica, que puedan comprobar lo que vamos viendo. Vamos a ver, les voy a ir diciendo de una forma general cuál es la energía. Ahorita no estoy hablando en desafío, ahorita estoy hablando como número, con qué energía está conectada cada número. Ya mañana veremos la energía específicamente de desafío, o sea, el punto a trabajar ligado a esa energía. Si alguien tiene una duda hasta este punto, les pido que me la escriban para que entonces se la responda. El número 1, pues habla de la unidad, es el que empieza el recorrido. Si pensáramos en cada número como si fuera un camino a recorrer, el número 1 inicia. Así que el número 1 representa la creatividad, porque se está creando el camino. Representa la individualidad y el empuje para iniciar proyectos. Esa es la energía con la que está conectada el 1. O sea, hablamos de que parte de la unidad, representa la unidad. En este sentido, esta energía, esta unidad, digamos, tiene la totalidad en potencia. Tiene todas las posibilidades para realizar su creación. La energía de los que tienen en diferentes posiciones el número 1 siempre es de mucha creatividad. Pasemos al número 2. ¿Cuál es la energía con la que está conectada el número 2? Voy a tener dos pantallas diferentes para ir entrelazando la información y poderles ir explicando. Entonces, el 1 es de inicio, de creatividad. Podríamos decir que la totalidad está en potencia. Es una energía de semilla, es una energía de posibilidades. Déjenme irme, me voy a ir de nuevo a la otra pantalla porque se ve más clara que en esta otra. Es el impulso que genera el 1. Está relacionado con la individualidad, la fijación de metas. O sea, en esta parte, si fuera un camino, y es un camino que todos recorremos, en este punto todos tenemos que fijarnos metas al iniciarlo. Es de comienzo, de decisión y de autoafirmación. Después de esta energía de inicio que está ligada a la creatividad, pasamos a la energía del número 2. La energía del número 2 está ligada a la gestación. Es decir, esta totalidad en potencia comienza a gestarse y es una energía de apoyo. En este escalón, por llamarlo de alguna manera, se hace una acumulación de fuerzas, de ideas para pasar a la acción. En este punto no hay acción. Es un punto en donde se está haciendo un trabajo de reunir todo lo necesario para poder pasar a la acción. Es una energía mediadora y diplomática. Que tiene que ver, como está ligado a la ley de la individualidad, tiene que ver mucho con cómo
establece las relaciones con los demás. El 1, acuérdense, es individualidad. En el 2 se toma conciencia de que ya no solo soy yo, hay otros. Y entonces dentro de esa perspectiva es como relacionarse con esos otros. El número 3 en este camino, para mí esto que estoy compartiendo con ustedes sería el camino de desarrollo numerológico. Recuerden que son energías como actitud y no los desafíos. Los desafíos los vamos a ver mañana. El 3 entonces está relacionado al crecimiento, a la expansión, a la comunicación. El 3 ya hay una idea. Esta energía es generadora de ideas. Es la expansión y la fertilidad en ideas. Es una energía con una gran capacidad de ver lo posible, lo que es realizable, capacidad para expresarse y comunicarse. También está relacionado con el optimismo y la alegría en la vida, porque es expansión pura. El 3 es cuando los dos elementos que dan vida a algo se unen y entonces se genera esta expansión. Después de esta expansión pasamos al número 4, que el número 4 nos habla de estabilidad. Esta estabilidad tiene que ver con orden. Sin orden no puede haber un crecimiento, porque después de este boom en donde hay una idea que se expande, si no se establece el orden, esa idea no puede expresarse, o sea, no se le puede dar vida. Es como, imaginen el 3 sería el momento de la concepción, el 4 sería la gestación, y el 5 sería el equivalente a dar a luz de manera visible, digamos en este caso, un bebé o un deseo, ¿no? Entonces, el número 4 está ligado, es la energía que nos habla del orden, de la estabilidad. Y está muy relacionado con el sentido de gestar los procesos, de organizar los procesos. La energía del 4 está ligada también al concepto de la perfección. Y de ahí pasamos a la energía del 5. El 5 es la libertad. Después de ya acomodar todo en cajoncitos, de estructurar, de ordenar, viene la libertad. Porque no se puede continuar en este desarrollo numerológico si no se rompen las estructuras que el 4 realizó, en las que el 4 trabajó. Así que el 4 establece estructuras y el 5 se libera de ellas, las rompe. Y vamos a ver entonces cómo es muy divertido cuando se relacionan, por ejemplo, un 4 con un 5 o un 3 con un 2. Porque es ahí donde vamos comprendiendo que al ser energías que son muy diferentes, pues no van a poder ver las cosas desde el mismo ángulo. Entonces este 5 es libertad, es el rompimiento de estructuras y en él hay querer experimentar, gozar y disfrutar de todo se quiere experimentar de una manera como exaltada. Es la inclinación hacia la aventura. Este mismo romper estructuras lleva a como iniciar caminos nuevos, aunque el pionero es el 1. Después de la parte del rompimiento de estructuras, pues llegaríamos a la parte del 6. El 6 está ligado a la belleza, pero también podríamos decir que está ligado a la elección, a la manera en que elegimos lo que queremos experimentar, cómo es que percibimos el mundo. Este número simboliza la belleza y está conectado con esta percepción. Hagan de cuenta que el 6 es un puente
entre el mundo visible y el mundo invisible. Y entonces de repente el 6 puede tener la inclinación o de estar completamente en el mundo visible o de estar siempre muy interiorizado. El 6 al ser este puente es el que nos permite, por ejemplo, realizar meditaciones, hacer este proceso de interiorizar, de viajar hacia adentro. Entonces las meditaciones serían una actividad con energía de 6 cuando no son bailadas, porque cuando son bailadas o corriendo, por ejemplo, ahí ya está relacionado con una energía de 5. Y pasamos del 6 al 7. El 7 simboliza el poder del pensamiento, el entender que todo es mental. La energía del 7 está conectada con analizar y procesar. Ahorita de una manera muy general puedo decirles que los 7 son maravillosos, tienen una gran habilidad para conectarse, para asimilar procesos que son abstractos, a conocimiento abstracto de una manera muy muy rápida, porque a nivel mental entienden muy fácilmente los procesos. Y de alguna manera el 7 es una plataforma de elevación, porque son nuestros pensamientos los que pueden elevarnos. Por eso al 7 se le conoce como plataforma de elevación. Nuestros pensamientos son los que nos elevan. Cuando cambiamos nuestros modelos mentales, cambia nuestra experiencia, o sea, cambiamos nuestra manera de nuestro carácter y con ello cambia también nuestro mundo. El 8 está relacionado con el poder. Es la energía que tiene que ver con cómo utilizamos nuestro poder de crear. Y este número siempre va a ir ligado a hacer este viaje. Vean el número 8, es muy parecido si lo invertimos al número infinito, pero el número 8 es como viajar del mundo invisible al visible, del invisible al visible. Entonces el 8 tiene una gran conexión con la capacidad de imaginar, de crear en el mundo invisible y de darle vida, expresarlo de manera visible. Pero lo que lo mueve es el sentir el poder. Por eso podemos ahorita también de una forma muy general decir que para el 8 es muy importante el poder. El 9 es el número de la maestría. Es el número que viene a trabajar como el fin de un ciclo, porque como números pues solamente hay del 1 al 9 y tenemos el 0 como un numeral adicional. Pero ya el 10 y el 11 son números compuestos. Entonces este fin de ciclo, el 9 viene a trabajar como la preparación para concluir un ciclo y con ello tiene que desapegarse. El 9 es la energía de la sabiduría, ha recorrido un gran camino y la sabiduría es la habilidad de utilizar lo que se ha entendido. Entonces para el 9, para todos, caminando, haciendo todos este recorrido, cuando hemos descubierto y hemos hecho la presión de algo, viene la parte de utilizarlo. Y el 10 es la energía que está conectado al compromiso, a la convicción, a la fuerza que nos impulsa a pasar a la acción de algo. Porque si ya lo entendí, al haberlo entendido, entonces ya ese entendimiento me lleva a actuar. Así que el 10 es esa fuerza que nos impulsa a actuar, está conectado con la fuerza de voluntad. Y el 11 nos habla de la totalidad. El 11 es el número que nos conecta para mirarnos como si fuera este elevador en nuestra totalidad y conectar con la espiritualidad. Es el número que está consciente de todo este proceso que se ha recorrido y entonces ve todo el proceso. Desde esta perspectiva vamos teniendo que cada número va trabajando
con diferentes aspectos. Ahorita estamos viendo de manera general y no sé si ustedes prefieran que vayamos avanzando en algunos números y hagamos como una especie de corte, o mejor mañana dejemos así en suspenso para que puedan hacer las ecuaciones de todos aquellos que conocen y que les interesa. Si quieren, por ejemplo, comprender a su jefe, si quieren entender hablo ya porque pues primeramente los que queremos entender pues son los más cercanos, los que son nuestra familia, con los que convivimos de manera muy cercana. Les voy a pedir ahorita, mejor vamos a hacer lo siguiente, hagamos la ecuación de la fecha de nacimiento de ustedes y de su familia inmediata, para que si ahorita tienen dudas me las escriban y yo las vaya contestando. O vamos ahorita, si ya alguien ya lo fue haciendo mientras yo iba explicando, entonces las dudas que tengan váyanmelas dejando saber para que vaya respondiendo. Yo creo que va a ser mejor para que no dejemos así a medias los números. Mañana veamos, nos dediquemos y entonces tengamos más tiempo para hablar con mayor profundidad de los desafíos de cada uno de estos 11 números. Ahorita me gustaría que me expusieran si hay alguna duda de lo explicado para que pudiera respondérselas. Entonces vamos a dejar un tiempo de preguntas y respuestas y de tal forma podamos ir aterrizando los conceptos para mañana arrancar con todo ya dirigido hacia comprender los desafíos. Algo que es muy importante es hablar de qué es el carácter. Porque de repente dicen, es que él es de carácter muy fuerte y hay una mala comprensión acerca del carácter. Alguien que no gobierna su carácter, que tiene reacciones, en realidad es de carácter débil, porque no lo está gobernando. Se deja llevar por el impulso. El carácter es el buen o mal uso que hacemos de las habilidades y las cualidades que poseemos. Eso es nuestro carácter. Entonces, ¿qué sucede cuando no nos conocemos? Cuando no miramos hacia adentro, porque vivimos tan atrapados en lo que sucede afuera que no nos permitimos mirarnos al espejo e identificar cuáles son las habilidades que poseemos todas, recuerden, pero hagan de cuenta que es como un kit, como si hubiéramos recibido todos el mismo kit y unas las tenemos a nivel de semilla, guardadas y ni siquiera sabemos que están ahí. Otras ya las sembramos porque tuvimos el deseo de desarrollar esa habilidad y se quedaron sembradas, pero requieren ser regadas, y regadas pues implica como ponerme en acción de actuar esa habilidad. Otras ya están, ya no están a nivel de tierra de manera invisible, sino ya están visibles, las puedo ver, me puedo ver actuando. Y otras ya se han desarrollado a tal punto en el que ya dan frutos. Entonces es cuando decimos que una habilidad se llevó o una cualidad se llevó a nivel de talento, porque ya tengo frutos de ella. Pero entonces nuestro carácter implica esa combinación entre los talentos, cómo uso mis talentos, con cómo también, digamos, mal uso ciertas habilidades o no pongo en acción cualidades. Entonces todo esto se conjuga y hace que actuemos en la forma en la que lo hacemos. El carácter, como es algo que se fue reafirmando, es decir, teníamos al nacer ciertas inclinaciones por el punto en el que nuestra alma está en desarrollo. Y entonces generamos y aparecimos todas las condiciones, las perfectas, así como el día aparecemos las condiciones, o sea, nuestro mundo visible es el laboratorio perfecto para que yo lleve a cabo, realice el entendimiento de quién en verdad soy. Y este laboratorio nos va a permitir como ir descubriendo. Pero ¿qué sucede si no estoy en el laboratorio trabajando y me dedico a estar afuera, en el reventón? Pues nunca voy a llegar a descubrir lo que en verdad soy y en qué puedo trabajar. Entonces, al nacer,
ya, digamos, los talentos, hay ciertos talentos que les llamamos talentos innatos porque desde que nacimos actuamos utilizándolos, y hay otros que fueron aprendidos. Es decir, de tanto estar en contacto con una cierta idea, con un cierto modelo mental, empezamos a siempre responder o reaccionar ante tal evento de esa manera. Y así es que se va reafirmando y llega un punto en el que ya ni siquiera pensamos, sucede algo y reaccionamos. Y justo la diferencia para poder estar en ese estado de armonía del ser en el que conquistamos el cielo es no reaccionar, es que nuestras acciones siempre sean de forma consciente. Ver qué parte de nosotros, en lo profundo de nosotros, nos está impulsando a actuar en la forma en la que lo hacemos. Por eso, como todo nuestro mundo visible toma forma en función de lo que pensamos y sentimos, cuando trabajamos con nosotros, cambiamos nuestra vida, cambiamos nuestro mundo. Y deseo que te apasione la idea, la posibilidad de descubrir los aspectos que ya estás listo para trabajar en ti. Porque si estás generando escucharlos, si estás generando estar en contacto con ellos, es porque estás listo para hacer ese gran cambio y con ello cambiar tu vida, cambiar tu experiencia. Yo pienso, por ejemplo, en cómo era a los 18 años, cómo fui y actué a los 23, a los 28 y cómo actúo ahora. Y de la que era a los 15, 18, a la que hoy soy, hay un abismo. Y no porque mi esencia haya cambiado. Mi esencia sigue siendo la mía. Pero lo que he hecho es hacer ese trabajo de gobernar mi carácter, de observar qué puntos eran un desafío y de ir trabajando para llevarlos al punto de equilibrio. Hay los factores que tengo como desafíos, no están todos totalmente pulidos, pero sí están más pulidos que antes. Sigo trabajando en ellos. Pero ya caigo en cuenta de, chin, se me fue el avión otra vez me tensé y tuve la inclinación de preocuparme. Los 4 a veces se tensan mucho por las cosas. Y entonces ya cuando me estoy viendo que estoy en ese punto, empiezo a frenar y decir, no, a ver, soy capaz de relajarme, soy capaz de disfrutar la experiencia, no de envolverla de ese rigor. Y entonces es cuando la vida se convierte en una aventura extraordinaria. También ese es otro punto muy importante y me alegro de haber generado este espacio para poderlo explicar. Todos somos únicos. No va a haber, o sea, la numerología no es una ciencia, es un arte, porque aunque haya 2 ecuaciones completamente iguales, no hay 2 individuos iguales. Es muy chistoso descubrir que la numerología de Barack Obama es la misma que la mía, pero yo soy del 70 y él es del 61. Nuestras formas de ser son muy diferentes. Es un individuo que en muchos sentidos, hay sentidos en los que admiro el trabajo que ha realizado. También, por ejemplo, la iridióloga con la que descubrí numerología tiene la misma numerología que yo, pero ella es de 1952, o sea, del 4 de agosto de 1952. Y entonces veo 3 individuos que tenemos la misma numerología y somos completamente diferentes. Porque también ya ahí implica que hay ciertos números que son puros, o sea, al cambiar un número, cambian las combinaciones, cambian los factores. Eso hablando desde la parte técnica de la ecuación, pero hablando desde un nivel más elevado, como alma somos seres únicos, irrepetibles. Y por ello, la labor de un numerólogo no es de encajonar a los individuos, es de poder elevarse
mirar toda esta ecuación o el mapa numerológico, ver la totalidad del individuo entre esos números y los otros que no aparecen en su ecuación y ver cómo se van relacionando y entretejiendo uno con el otro. Eso es lo que convierte a la numerología en un arte. Y en ese punto, para mí amar es la capacidad de ver la grandeza en nosotros y ver la grandeza en los demás. Y cuando logramos ver la grandeza en el otro, le ayudamos al otro a reconocerla en sí mismo, porque quizás no la ha visto. Y entonces digo que este trabajo es como el de siempre pienso al explicar la numerología, que es como, imaginemos la plata. La plata es un metal que conforme va pasando el tiempo, si está expuesto al aire, se va oscureciendo. Y entonces si no se limpia, puede incluso dejar de parecer plata porque ya no muestra brillo alguno. Hagan de cuenta que justo nuestros números de desafío, eso les pasa. No es que en nosotros no esté la grandeza, es que modelos mentales, creencias acerca de, ay, tú no puedes esto, tú aquello no, y así hemos ido como adicionando, como si nos fuéramos recubriendo de cosas que no, de ideas que no tienen que ver con nuestra esencia real. Y entonces trabajar en nuestro carácter es como pulir y dejar que el brillo que siempre formó parte de mí, porque la plata tiene esa característica, esa cualidad, pero implica hacer un trabajo, implica hacer esos movimientos, utilizar el material adecuado para que todo el brillo la devuelva a su esplendor. Y cuando trabajamos en nuestro carácter, eso hacemos. Estamos limpiando nuestra plata para permitir ver la grandeza que nos conforma. Y cuando comprendemos desde dónde está actuando el otro y elegimos pasar de decir, no, bueno, es que está el número, es por demás, porque esa tampoco sería la idea, como ya catalogo y es imposible. No, se trata de irme al punto de equilibrio, porque ese punto de equilibrio es factible para todos. Entonces se trata tanto de mí como si estoy pensando en otros, de ver esa posibilidad de llevarme al punto de equilibrio, de que con este trabajo de reconocer mi grandeza, de reconocer que soy capaz de activar, de realizar esa habilidad, de actuar esa habilidad y verme en acción de esa habilidad, voy puliendo mi plata. Y entonces veo la grandeza en mí y cuando lo hago con los demás estoy viendo la grandeza en el otro. Eso es amar. Así que te invito a que mañana nos volvamos a ver, generemos una cita más en la que nos encontremos para descubrir estos dos factores, descubrir en qué podemos comenzar a trabajar, porque es un proceso. No por enterarme ya nada más de un aspecto, ya al día siguiente voy a lograr el cambio. Como es un hábito de pensamiento mental y de actitud mental que mantengo activo continuamente, paso a la acción de ello sin estar consciente. Entonces primero tengo que tomar conciencia de que estoy actuando así, para luego comenzar de forma consciente a recordarme, a poner la imagen de mí actuando la grandeza. Reconoce, ábrete a mirarte con ojos distintos, con una mirada como te miraría Dios, con la mirada de la perfección, que solo ve la grandeza. Así que dejemos esta aventura en este punto y mañana descubramos ya de manera específica la actitud de desafío para cada uno de los 11 números. Si alguien tiene alguna duda, no he visto, perdón, vamos es que se queda como congelado. El día 30 sería un día 3 en el factor de poder. El día
Creo que no tienen... a ver, me dicen... lo que acabo de explicar, si aplica para la parte de poder y fuerza en la fecha de nacimiento, no, aplica como nivel de energía del número. Mañana es que vamos a ver ya de forma específica hacia esos números, hacia esos factores de poder y de fuerza. O sea, vamos a ver cuál es como la característica más importante de cada uno de los números, de los 11 números. Y pues bueno, creo que, no sé si anteriormente, déjenme recorrer para ver si anteriormente habían hecho alguna pregunta que no haya visto. Sí creo que no hay... De cualquier manera estaré atento si alguien quiere enviarme, tiene alguna duda, ya ir haciendo los ejercicios con las fechas de nacimiento que les interesen o con individuos, por ejemplo, a los que admiran y quisieran saber su fecha de nacimiento. Hay dos individuos que en su numerología yo admiro profundamente, numerológicamente hablando, o sea, desde el sentido en el que veo el gran trabajo que han realizado con su carácter. Uno de ellos es Nelson Mandela. Mañana hablaremos de él como ejemplo con respecto a un número. Hizo un gran trabajo porque sus números, su inclinación pudiera haberlo llevado a generar que siguiera, que nunca hubiera salido, nunca hubiera generado su libertad. Trabajó, o sea, generó ese salir y aparte trabajar el perdón, entonces, y llevar a toda una nación a trabajar el perdón. Es alguien que de verdad admiro profundamente. Otro es como individuo que admiro, también bueno, él es de la India, Mahatma Gandhi, que su numerología también deja ver lo profundo del trabajo que hizo en el gobierno de su carácter. Y entonces, pues así, si tienen individuos a los que admiran, pues también podemos ver su numerología. Entonces, mañana los espero a las 6 en punto. Mañana sí es digamos, el espacio sería para terminar, nos vamos a organizar. Si fuera necesario y hubiera dudas, entonces las dudas las manejaríamos en el viernes y ya el lunes nos iríamos para ir trabajando un mudra relacionado a cada número, para ir entonces enfocándonos a la actitud que necesito, lo que necesito verme en mí actuando, y lo vamos a ir trabajando apoyándonos como un instrumento de un mudra. Eso será a partir del lunes. Así que nos esperan 2 días todavía maravillosos en los que seguiremos profundizando. Disfruten de esta tarde, disfruten de lo que hoy hemos descubierto y los espero mañana para que esta aventura continúe. Tengan un espectacular día. Recuerden que nuestros pensamientos y el sentido que sostenemos es el que le da vida a nuestras experiencias. El poder está en nosotros. Y para ello necesitamos conocernos, necesitamos mirar hacia adentro y saber cómo es que estamos actuando, porque cuando conocemos nuestro carácter, entonces podemos sanar no solo nuestras relaciones, podemos sanar nuestras finanzas, podemos sanar nuestro cuerpo, podemos sanar nuestra vida. Es decir, si yo cambio, mi mundo cambia. Y la numerología, por ello, la amo porque es una gran herramienta que nos facilita, nos ayuda, nos permite descubrir en qué podemos comenzar a trabajar en nosotros. Disfruten y generen una vida espectacular. Sigamos compartiendo este camino, dejando que nuestros corazones se toquen, se abracen, nuestras almas se toquen, y recordemos que siempre tenemos la posibilidad de ser un gran faro de luz. Cuando miramos la grandeza en nosotros y la miramos en los demás, nos convertimos en faro de luz. Sean un maravilloso faro de luz en su mundo. Maravillosa tarde. Nos vemos. Espero sus dudas y las responderé. Bye bye.